Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí, estamos por hablar de esta obra que se presenta en La Balsa. Hablamos de Mi Pueblo Esperanza, quedó ahí como un verso sin esfuerzo. Y para hablar de esta obra nos acompaña Germán Falfán, nos acompaña Soledad Vidal. Como parte de la parte técnica y parte autoral de dirección y actuación, por supuesto. Actuación, diseño escenográfico, realización. Realización todo. Lo que pasa en el teatro independiente, ¿no? Lo que pasa en el teatro independiente. Buenas tardes, primero, ante todo, buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Mel, que también nos está haciendo la conexión. Claro. La Mel Cutiño. Mel Cutiño, así que muchísimas gracias. Sí, Mi Pueblo Esperanza, como te decía, hacemos un poco de todo en el teatro independiente, así que... eso se está modificando hace ya unos años, así que hay responsables de áreas y estamos cambiando esa manera de hacer. Y eso está muy bueno porque el teatro se compone de un montón de áreas, ¿no es cierto?, donde convergen y donde se encuentran en ese proceso creativo y las cabezas van nutriendo ese proyecto, ¿no? Las diferentes miradas, las diferentes expresiones, así que eso está muy bien. Pensaba, mientras decían esto, pensaba en la red TEMID, por ejemplo, sí, de las chicas que estaban con esto de llevar el camino de la profesionalización, claro, de todo lo que sucede en el teatro independiente. No quiere decir que no la haya el profesionalismo en lo que hacen, sino, como acabas de decir, ¿no? Esto de segmentar para las miradas, justamente, hacer ese trabajo con los especialistas del área, ¿sería? Sí, con los responsables de área, con escenógrafos, iluminadores, ¿no es cierto?, diseñadores de vestuario, los vestuaristas, maquillaje, esa gran maquinaria que es nuestro hermoso teatro. Excelente. Voy a romper este hielo teatral para que me cuenten así lisa y llanamente de qué se trata esta obra que es Mi Pueblo Esperanza. ¿Voy yo? Dale. ¿Voy yo? Mi Pueblo Esperanza es un homenaje, en primera instancia, a las maestras rurales, porque, esa parte no la voy a decir porque lo voy a spoilear, pero tiene mucho de historias reales de maestras rurales, sobre todo de Cristian y de Germán, que tienen en sus familias maestras rurales, y gracias a las vivencias de ellas y a un montón de otras cosas que se han ido integrando en función a función, surge esta idea de hacer esta obra, que cuenta la historia de Isla Carezani, que es una maestra rural que llega a un pueblo que crece gracias a la llegada del ferrocarril, de las vías del ferrocarril, y cuenta cómo se va construyendo el pueblo de la mano de la educación, digamos. Y todo esto es a través de un programa radial que le hace la entrevista a la maestra años después de que se haya fundado el pueblo, digamos. Y pasan cosas. Como bien dijo Soledad, está inspirada en hechos reales y a lo largo de nuestras vidas, tanto Cristian y Soledad también. Sí, yo también tengo mi madrina. Claro, y quien les habla, entonces hemos estado muy cerca de la docencia siempre en nuestras vidas. Incluso antes de ser egresados, docentes egresados, hemos transitado el campo de la docencia en los sectores paralelos o en los no formales, ¿no es cierto?, ya sea de talleres, en un montón de áreas y la docencia como siempre ha estado presente, y cuando nos sentamos a cranear, como decimos en el teatro, a cranear este proyecto, un nuevo proyecto del grupo, empezamos a hacer como un brainstorming de ideas, a tirar ideas, y surge ¿no?, el rol de la maestra rural, y todo lo que nos rodeaba. Entonces a partir de ahí comenzó a tomar forma este proyecto, que hoy se llama Mi Pueblo Esperanza, ¿no? La obra está situada como en una época en especial, me refiero a una década especial o es como más etéreo, ¿cómo han trabajado eso? Sí, la obra está inspirada en hechos reales, donde hay una cronología, ¿no?, que se ha respetado, y lo que sucede en los años 80, ¿no?
para situar al espectador ahí puntualmente. Sucede ahí casi ingresando a la democracia en esos meses, ¿no? En el retorno de la democracia en nuestro país, sucede en esa, digamos, en ese momento histórico. O sea, el vivo de la radio, claro, se vivía en esa época, pero en realidad se rememora de antes, porque la historia de Hilda es anterior, digamos. O sea que hay como una mezcla de... Claro, a través de ese programa radial, ¿no? Se rememora historias pasadas de Hilda Carezani, de su llegada al pueblo, ¿no? Bueno, a través de relato, obviamente, manipulación de objetos, hay todo un diseño escenográfico ahí que permite ese salto temporal de poder viajar, ir y venir en el tiempo, ¿no? Y situarlo al espectador puntualmente en el acontecimiento. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso, después de trabajo, todo esto que decís, de ir sumándole cosas? Me gustaría saber cómo, por ejemplo, decís, la manipulación de objetos. ¿Todo eso viene al mismo tiempo en el brainstorming con la idea o va muy despacio y dejan que se vaya como oxigenando bien la idea, macerando? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, el proyecto surge un poco a la inversa de... A ver, no quiero decir a la inversa, pero lo primero que surge es el dispositivo escenográfico. Sí había algo claro, que queríamos que el dispositivo escenográfico nos permitiese a nosotros escribir un texto, escribir una narrativa, la dramaturgia. Muchas veces aparece un texto primero, ¿no? Hoy por hoy, bueno, las maneras de llegar a una producción, digamos, son infinitas y hay diferentes caminos, pero generalmente siempre nos aparecía el texto. En otras producciones nos aparecía primero el texto y a partir de ahí trabajamos. En este caso, queríamos que el dispositivo, digamos, nos nutriera de la narrativa, ¿no? Sabíamos que era un homenaje a las maestras rurales, que queríamos un pueblo de época. Entonces, bueno, queríamos un pueblo de época, queríamos una radio y que en la radio sucedieran esas cosas, que se contara la historia, que nos llevara a viajar en el tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí surge este dispositivo, el escenográfico. Yo vuelvo a escena después de 25 años que no subía a escena como actor, si bien había arrancado como actor en aquellos años. Después me dediqué mucho a la escenografía y a la iluminación, que es en el campo donde me manifiesto actualmente, y bueno, y gracias a la invitación de Cristian Soledad me hacen subir como técnico actor a escena. Entonces, bueno, lo primero que surge es la escenografía, el diseño escenográfico, y eso es lo que va condicionando de alguna manera, o nos va guiando en la dramaturgia para la escritura, la narrativa. Pensaba en esto, que en los pueblos siempre sucede, hasta hoy mismo inclusive, que la radio funciona totalmente distinta a lo que puede ser una radio de ciudad, que tiene esa conexión más directa, que se manda, el mismo locutor le manda un saludo a Tito que está escuchando porque está esperando a ver si va a llover hoy. Y así, hay como esa conexión directa, ¿no? Todo lo que acabas de decir sucede en la obra. Porque tenemos a la asistente técnica de la radio, que es Margarita, sí, que está obviamente en contacto directo con la audiencia, atendiendo los llamados, los 2 llamados que entran a la radio, ¿no? Sí. Haciéndonos señas, advirtiéndonos de alguna publicidad que llega, ¿no? Entonces sí, totalmente lo que acabas de decir. Lo que quería agregarle a esto es que me parece interesante es la cuestión de que a partir del aparato escenográfico y no como decís, del texto, el aparato es lo que, como si lo prendieras y se prende automáticamente toda la red hacia la radio, imaginariamente hacia ese pueblo, hacia el sector, que creo que de alguna manera es lo que sucede, ¿no? En una radio de pueblo, si uno va ahora a un pueblo chiquitito, donde está la radio esa, vamos a llamarla ahora la radio más comunitaria, cuando por ahí prenden ahí el transmisor y toda esa cuestión, se enciende todo un sistema de tecnología, así como si yo lo veo así, ¿no? Entro un poquito en la fantasía, como si se van prendiendo diferentes luces, diferentes cosas al mismo tiempo, que de hecho un poco sí funciona, y ahí se generan esas conexiones, ¿no? Invisibles, pero importantes.
me parece. Bueno, de hecho, claro, tuvimos que investigar cómo era una radio de los 80, ¿no? Digamos, qué tecnología había en ese momento, y incluso esa tecnología a lo mejor no es la última que se usa en esta radio, porque bueno, ¿no? Una radio que siempre viene más atrasado, claro, más atrasado. Entonces ahí hubo que conformar todo ese universo, ¿no? Entonces ahí nos ayudó muchísimo Soledad en eso, porque en ese sentido hizo un trabajo de búsqueda increíble, porque bueno, hemos llegado a ciertos aparatos, cierta tecnología que tenemos ahí, grabadoras de cinta, pasacassette, cosas hermosísimas, ¿no? Que no exclusivamente responden a los 80, ¿no? Pero sí un material viejo que esta radio recicla, ¿no? En los 80 para poder trabajar. Como también seguramente trabajan los docentes en esos pueblos, ni bien llegan, bueno, a ver qué elementos hay, hay que rebuscársela y bueno, todo, ¿no? Y ahí trabaja la comunidad. Me imagino que ustedes también han intentado reflejar esa cuestión en la obra, de cómo se van moviéndose los diferentes actores más allá de la radio, de los llamados, de las señas. Bueno, ahora creo que voy a ir el viernes que viene. Te esperamos, claro, sí, se construye, el pueblo se construye por la comunidad, digamos, con la maestra como protagonista, pero sin dejar de nombrar todos los otros partícipes de la historia, digamos, que hacen a que se vaya construyendo el pueblo. De hecho, una de las primeras preguntas que se hace es cómo se construye un pueblo, y bueno, y ahí arranca la obra contando, digamos, cómo todas las vivencias que a día a día suceden en el pueblo hacen que se vaya construyendo, digamos. Sí, y esta figura tan importante en los pueblos, si bien uno, cuando yo digo uno, digo Soledad, Cristian y yo no lo hemos vivido, pero sí hemos recibido esa transmisión oral de nuestras tías, padres, madres, ¿no? La importancia de la figura de la maestra, ¿no? Del cura, del comisario, del policía, ¿no? De la farmacéutica, de la doctora, ¿no? Que eran roles importantísimos y que todo giraba en torno a, ¿no? a estas personas, ¿no? Digamos, y como que eran los que impulsaban, digamos, esos crecimientos. Bueno, acá en mi pueblo Esperanza, el homenaje es a esas maestras rurales como emprendedoras o como generadoras, ¿no? de estas comunidades, de estos impulsos, de bueno, llegar a un lugar, a comenzar a alfabetizar, a construirlo, a ordenarlo o a diagramarlo, ¿no? No hay escuela, había que generar un espacio con techos de paja llenos de vinchuca, y bueno, ahí había que dar clase. Organizar un espacio para el dispensario, ¿no? Bueno, y empezar a organizar, recaudar fondos, las fiestas de los pueblos que se generan para recaudar fondos y poder a lo mejor levantar una pared, cerrar la escuela. Bueno, todos esos ingredientes y esos condimentos que van haciendo a la comunidad y al encuentro, ¿no? Y a empezar a tejer esa cuestión social, ¿no? Se empieza a visibilizar el tejido social de esa comunidad. Germán o Soledad, quien quiera, cuéntenme quiénes están en este equipo, el equipo completo de trabajo de esta obra. Y el equipo completo está con Cristian Cabo, Soledad Vidal. Cristian Cabo, que hace el personaje de Hilda Carezani. Hilda Carezani está en escena y bueno, participó obviamente de la dramaturgia también, de la dramaturgia. Soledad Vidal como asistencia de dirección, ese ojo de afuera, digamos, que nos fue ordenando, nos fue guiando. Que ahí hicimos un gran avance también, porque al principio estábamos los dos solitos trabajando, y cuando ya tuvimos un material bien concreto, ahí llamamos a Soledad, y que también hace la asistencia técnica, todo lo que es sonido, ¿no? Después está montaje también, asistencia en montaje escenográfico, porque la escenografía, si lleva su tiempito montarla, bueno, y es muy puntillosa, ahí hay que hacer unos retoques muy, muy importantes. Después está en vestuario Estefanía Fraguerazzi y Eugenia Cariaga, en diseño gráfico Milagro Centeno, bueno, estuvo Valentín Fonseca en asistencia de realización escenográfica. Me estoy olvidando de alguien. Guillermo Ceballos en sonido. En diseño sonoro. Diseño sonoro, que es diseño propio. Un diseño original. Hermosa la música. Un diseño propio de la obra, Guillermo Ceballos. ¿Y quién más?
Bueno, y después tuvimos varias asistentes de montaje escenográfico que fueron pasando, Francina García, Camila, bueno, me olvidé el apellido de Camila. La Cami. Sí, porque como decía el Ger, llega muchas horas de montaje la escenografía, así que siempre se suma alguien en el equipo a ayudarnos ahí con la asistencia en el montaje y desmontaje también. Bueno, y producción de la Balsa Teatro y Isotropa Teatro de Impulso. La obra gana el premio Siripo Mejor Obra el 2024, digamos, ¿no? Fue el año pasado. Tuvimos la honor ahí de estar ternados y bueno, y quedar como mejor obra. Estuvo ternado también Cristian Cabo por su actuación, Guillermo Ceballos por diseño sonoro también. Así que bueno, fue una obra que nos está dando muchas felicidades. Excelente, entonces. ¿Y cuándo los podemos ver entonces? El 11 y el 12 de abril a las 21:30 horas en La Balsa, La Rioja 861. 681, siempre digo al revés. Las anticipadas se venden por transferencia, por Mercado Pago, a mi número de teléfono, ¿no se lo digo? Sí, claro. El 3518-588-107, ahí se comunican conmigo. Más despacito, a ver. 3518-588-107. Igual nos contactan por las redes, claro, nuestras redes, y ahí vamos a responder seguramente. Las redes son de Isotropa Teatro y si no de La Balsa. Balsa Teatro. La Balsa Teatro. Excelente, entonces, chicos. Bueno, primero, muchísimas gracias por haberse acercado a la radio. Todos los éxitos para estas nuevas funciones. Y bueno, ya saben, es un espacio más para que vengan y sigamos hablando de teatro y todo lo que sigan haciendo. Germán, Soledad, muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Te esperamos en el teatro. Encontranos en Facebook y también en Instagram como Restos Diurnos Radio.